como ser agradables a la presencia de Dios. Hay algo que se realiza con mucha frecuencia entre los creyentes, que muchas veces no causa ninguna meditación en cómo debe hacerse. Me refiero a nuestras reuniones congregacionales, en las cuales, normalmente se ofrece culto a Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez, si lo que hacemos, Dios lo recibe o le es agradable? Normalmente evaluamos las cosas según nuestro propio criterio y aceptamos o criticamos la reunión según nuestro parecer. ¿Qué te pareció la reunión? ¿Te gustó el culto? ¿Cómo te sentiste? Pero la verdadera pregunta que debiéramos hacernos es, ¿habrá recibido Dios nuestro culto? ¿Se habrá agradado Dios de lo que hicimos? Si esto comenzara a ser nuestro principal objetivo, entonces tendríamos la preocupación de saber cómo es Dios, qué le agrada, o cómo poder llegar a su presencia. Para ello, debemos comenzar por la siguiente convicción: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 11:6, resulta de vital importancia tener conciencia del Dios vivo, y presentarnos delante de Él con todo el corazón. Lamentablemente, una de las carencias mayores del pueblo de Dios, es la integridad. Muchas veces se hacen las cosas por costumbre y sin valorar las cosas que se dicen ante Dios. Dice, pues, el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13, Dios que conoce al hombre, y cuanto más a su pueblo, sabe que muchas veces se vive solamente de apariencias y delante de los hombres, pero sin conciencia del Dios vivo. El culto genuino, espontáneo, y profundo se dará entre los que han experimentado las obras de Dios, los que han recibido vida de lo alto. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. Is 38. 19. Notemos que la alabanza surge como fruto de haber experimentado las obras de Dios, a los cuales no hay que decirles que canten, o que expresen gratitud, ya que sus corazones están rebosantes de gratitud. Cuando el salmista dice, cantad a Jehová con alabanza, Salmos 147. Séptima, está expresando que cantar no es lo mismo que alabar. Se puede cantar sin alabar, y se puede alabar sin cantar. Para muchos pareciera que cantar lo es todo. El principal mandamiento de Dios para su pueblo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, 29b, 30, y cuando este mandamiento se cumple en los creyentes, entonces también al venir delante de su presencia esto se hará evidente. Notemos lo dicho por el salmista: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 9, 1, 2, aquí vemos cómo el corazón está totalmente comprometido en la alabanza. Ahora veamos otro ejemplo relacionado con el principal mandamiento, cuando David, rey de Israel, traía el arca de Dios a Jerusalén, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. 2 Santiago 6, 14. Vemos al rey David muy consciente de estar delante de Dios, no delante de los hombres, y que estaban todas sus fuerzas involucradas en su alabanza. Allí no había indiferencia, ni superficialidad, sino que había un culto íntegro y grato delante de Dios. Una vez más, citando a David, podemos apreciar cómo su alma también está involucrada en la alabanza ante el Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103, 1, 2, este es un testimonio de un creyente que tenía conciencia de ofrecer culto a su Dios. Que no hacía las cosas por costumbre o por tradición, sino que vivía en la presencia de Dios y ofrecía a Él lo que es digno de su gloria. Hay algunas cosas que debemos considerar para ser agradables, y ser oídos por Dios. Debemos estar en comunión con los hermanos, y en santidad delante de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24, también en el aspecto familiar, de la misma manera, debemos tener paz en el corazón, y no haber caído en malas palabras u ofensas que rompen la relación con el Señor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
1 Pedro 3, 7, entonces, vemos que el Señor no permite el acceso a su presencia con una conducta pecaminosa. Es necesario para acercarse a Dios, confesar nuestras faltas, pedir perdón y estar plenamente reconciliados para ser aceptos ante Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmos 24, 3, 6, por lo tanto, para presentar culto al Dios Santo, al Altísimo, debemos buscar la santidad, la integridad, y la comunión. Dios llama a su pueblo para ser lavados de todos sus pecados y así restablecer la comunión y la relación ante su presencia. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, 16, 18, he aquí, entonces, requisitos muy importantes de considerar antes de ofrecer culto a Dios y pretender acercarse a su presencia. Otro aspecto importante de considerar luego de haber analizado nuestra conducta como creyentes, es el de reconocer que se ofrece en el culto con el fin de agradar a Dios. ¿Recibe Dios cualquier cosa, basta que se haga con sinceridad? Ciertamente no, y resulta de mucha importancia entonces, conocer a Dios, saber lo que Él quiere recibir de su pueblo, solo entonces podremos dar lo que pueda ser agradable delante de sus ojos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1, 8, si esto acontecía en medio del pueblo de Israel, ¿cómo estará hoy la iglesia del Señor? ¿Se le ofrece a Dios algo digno de su gloria, o se da lo que no tiene valor? Ciertamente le podríamos ofrecer lo mejor de la obra de nuestras manos, pero esto delante de Dios es abominable, es deficiente y no puede ser de su agrado, ya que Dios no es terrenal, ni tampoco es carne. Veamos qué nos dicen las Escrituras acerca de lo que Dios quiere recibir. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, 16b, 17, debemos apreciar en este mandamiento, que el Señor demanda de su pueblo venir ante Él con ofrenda, en este caso, ofrenda de alabanza, dando gloria y reconocimiento de sus obras. Pero esta ofrenda ha de ser de la gracia recibida en Cristo Jesús. Lo que de Dios se recibe por gracia. Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 Crónicas 29, 14, dar de lo que hemos recibido de la mano de Dios, hace que la ofrenda sea digna de su nombre. Si Dios es espíritu, entonces también la ofrenda debe ser espiritual, ya que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. JN 3, 6, lo que es nacido de la humanidad, terrenal es. Y lo que es nacido de Dios, es celestial. Dios se agrada de recibir lo que Él ha sembrado en nuestros corazones, de la obra que el Señor Jesús hace en el hombre, y de ello desea recibir el fruto. Podemos concluir entonces, que Dios ha obrado en el hombre para recibir del hombre el fruto de lo que Dios le ha dado. A la mujer samaritana, le dijo el Señor, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 24, por lo que Dios nos ha dado de su espíritu, para que por medio del espíritu, los creyentes podamos acercarnos a Él y ofrecer la ofrenda espiritual que realmente sea agradable ante la presencia de aquel que es santo, santo, santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2, 5, vemos que estos sacrificios aceptables delante de Dios, no son propios del hombre, sino que es fruto de lo que Jesucristo hace en el creyente. Esto dijo el Señor Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan 7, 37b, 39.
Lo primero que debemos considerar, es que esto es para aquellos que tienen sed, entonces vendrán al Señor para beber de su agua, esa palabra pura que desciende del cielo. Lo que implica, ser llenos de la palabra de Dios en nuestros corazones. Para ellos es prometido y derramado el Espíritu de Dios, para que haga fluir esa palabra que está guardada en los corazones, y se cumplirá lo dicho por el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16, es de vital importancia no mezclar las cosas del Espíritu, con las cosas de la carne. Ya que lo que nace del Espíritu es espiritual, y aquí Pablo está hablando de cánticos espirituales, no de aquellos que son producto de la naturaleza humana y que no requieren del Espíritu para cantarlos. Que el Señor conceda la gracia para entenderlo. Que el Señor te bendiga.